Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 19. Aquí lo tenéis, es un ejercicio de estadística del tema 8. Nos dan una serie de datos, que son los que vemos ahí, y lo que nos piden es que calculemos la media, la mediana y la varianza. Bueno, para poder hacer este ejercicio vamos a usar el programa Excel, ¿vale? Pero vamos, una hoja de papel se puede hacer perfectamente. Bien, en el programa Excel tenemos aquí los datos, los voy a poner acá para que los veáis mejor. Bueno, he pasado a una hoja en Excel los datos, son los que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer, como decía, es una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias exige que pues contemos los tipos de datos que hay de cada tipo. Y lo que voy a hacer es ordenarlos. Si los ordenamos, bueno, ahí los tenemos. Entonces aquí nos aparecen los X sub I. Vamos a poner también aquí los F sub I, que serán las frecuencias. ¿Vale? Y bueno, datos tenemos ceros, hay también algún 1, hay 2s, hay 3s, hay 4s, hay 6s y hay 7s. Podríamos colocar también 5s, ¿vale? Colocando ahí que su frecuencia es 0, pero bueno, no es necesario. Ceros hay 1, 2s, si contamos hay 3, unos hay 2s, perdón. 2s hay en total 1, 2, 3, como decíamos antes. 3s en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 3s. 4s hay 1, 2, 3. 6s tenemos otros 3. Y 7s tenemos 1. Fijaos, el número total de datos tiene que ser 20. Así que la suma de datos que tenemos aquí debe darnos en total 20. Vamos a ver si es verdad. Sumamos los datos que tenemos aquí de las frecuencias y nos da un total de exactamente 20. Bueno, os recuerdo que para calcular la media necesitamos una nueva columna que era XI por FI, donde multiplicábamos cada dato por su frecuencia correspondiente. Así que vamos multiplicando, pues la primera que es el 0 por su frecuencia, 0 por 1 es 0. Ahora multiplicaríamos 1 por 2, que es 2, 2 por 3, que es 6, 3 por 7, 21, 4 por 3, 12, 3 por 6, 18, 7 por 1, 7. Y ahí tenemos todos los datos. El siguiente paso era sumar esta columna que acabamos de sacar. Es decir, sumamos esos datos y nos da 66. Y para calcular la media, pues, terminamos, y es simplemente dividir este 66 que acabamos de sacar entre el número total de datos, que es 20. Por tanto, la media, como veis, nos sale 3,3. El problema también nos habla de que debemos calcular la mediana. Os recuerdo que era la mediana. La mediana era el valor que ocupa justo la mitad de los datos. La mediana se puede calcular por dos vías. Se puede simplemente irnos a los datos, que los tenemos aquí, ¿vale? Y ver quién ocupa, como hay 20, en este caso, quién ocupa la décima posición y quién ocupa la undécima posición. ¿Por qué? Porque entre medias de ellos estará la mediana. Fijaos que la mediana está entre 3, que es el décimo, y 3. ¿Veis? Voy a poner aquí un orden para los datos. ¿Vale? Ahí tenemos los datos ordenados. Como veis, aquí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Bueno, como veis, el décimo dato es un 3 y el undécimo dato es un 3. Así que la mediana sería el dato que hay entre medias de ellos. Pero había otra forma de calcular la mediana que es mucho mejor que la anterior, que es con lo que se llaman las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas es pues ir acumulando frecuencias conforme vamos bajando. Por ejemplo, la primera frecuencia acumulada es 1. La siguiente frecuencia acumulada sería 1 más 2, que son 3, que es la suma de estas dos frecuencias. Básicamente lo que nos está diciendo es, la primera frecuencia es cuántos ceros hay. La segunda frecuencia acumulada es cuántos ceros y unos hay. La siguiente frecuencia acumulada sería cuántos ceros, unos y doses hay, que en total, como veis, hay 6. La siguiente frecuencia acumulada sería cuántos ceros, unos, doses, ceros, unos, doses y treses hay. En total, como veis, son 13. Seguiríamos con la siguiente, que serían 16.
la siguiente serían 19 y por último, la última serían 20 datos. Fijaos que siempre la última frecuencia acumulada debe coincidir con el número total de datos. ¿Y cómo se calcula la mediana usando esto? Bueno, pues vamos a seguir el siguiente criterio, que es, tenemos que ver qué dato es el primero donde antes de que él entre en juego no llegamos a la mitad y cuando él ya ha entrado nos pasamos de la mitad. A ver, si os dais cuenta, el dato, lo voy a marcar aquí, el dato que estamos buscando, o digamos la situación que estamos buscando, os la señalo aquí en verde, que es, con el 2 tenemos una frecuencia acumulada de 6. Eso quiere decir que entre ceros, unos y doses hay 6 datos. Pero cuando ya entran en juego los treses, pues lo que pasa es que pasamos de tener 6 datos a tener un total de 13. Es decir, antes del 3 no llego a la mitad y cuando ya el 3 ha entrado en juego me paso de la mitad. Eso quiere decir que la mediana es, como habíamos visto antes, 3. Bueno, vamos a la última parte de este ejercicio, que es calcular la varianza. Para calcular la varianza necesitamos una nueva columna que sea los x sub i, pero en este caso al cuadrado, multiplicados por las f sub i. Es decir, recordad que en clase lo vimos, y si no habéis venido a clase, ahora os comento el procedimiento para calcular la varianza, y es el siguiente. Como decía, en primer lugar, creamos una nueva columna que sea multiplicar cada dato, lo voy señalando, al cuadrado por su respectiva frecuencia. ¿Veis? Como el primer dato es 0, 0 al cuadrado es 0, 0 por 1 es 0. Siguiente dato es 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 por 2 es 2. Siguiente dato es 2, 2 al cuadrado, 4, 4 por 3, 12. ¿Veis? Voy poniendo en la columna de la derecha los resultados que me van saliendo. Siguiente dato, 3, 3 al cuadrado, 9, 9 por 7, 63. Siguiente dato, 4, 4 por 4, 16. 16 por 2, 16 por 3, perdón, 48. Siguiente dato, 6. 6 por 6, 36. 36 por 3, 108. Siguiente dato, 7. 7 por 7, 49. 49 por 1, 49. Segundo paso, debemos sumar esta columna y nos da 282. Es decir, hemos sumado estos datos que hay aquí. 282. Tercer paso, vamos a dividir, voy a ponerlo aquí, el 282 lo vamos a dividir entre el número total de datos que hay, que os recuerdo que son 20. 282 entre 20 son 4,1. Ese sería, como digo, el tercer paso. Y el cuarto paso, que será ya lo que nos dará la varianza, será restar el dato que acabamos de sacar hace un momento, el 14,1, menos el valor de la media al cuadrado. Bueno, os lo recuerdo otra vez. Primer paso, calculamos los cuadrados de los datos por su frecuencia. Aquí los tenemos. Sumamos esas cifras. Ahí lo tenemos, 282. Dividimos el 282 entre el número total de datos, que son 20. El resultado es 14,1. Y por último, restamos esa cantidad menos la media al cuadrado. La media es 3,3, pues eso, 3,3 al cuadrado. Y el resultado es la varianza. Y bueno, con esto acabaríamos el ejercicio.